Bien, buenos días. Para no retrasar más el proceso de seguimiento del curso, pues vamos a proceder a presentar al primero de los ponentes, el profesor Sánchez Vizcaíno, como ya nos ha indicado nuestro mentor. Yo voy a romper la chuleta que nos han pasado desde la organización a la hora de presentar a José Manuel, porque hoy suceden muchas cosas en nuestra relación personal también. Aunque no lo parezca, José Manuel es un poco mayor que yo. Creo que esto de la mascarilla engaña un poco. Lucas. Bien, José Manuel, precisamente este mes, o el mes que viene, no sé, me parece que es en este mes, pasa a la condición de profesor emérito de la Universidad Complutense. Después de una dilatada vida profesional y de más de 20 años en la Universidad Complutense. Yo en mis méritos personales, quizá una de las cosas que lleve más o que me honra más es haber conseguido hacer una OPA a la Administración del Estado y fichar a José Manuel para la Universidad Complutense. Yo creo que eso fue un gran éxito del cual me honro mucho. Hemos podido disfrutar de él en los últimos 20 años en la universidad como profesor distinguido dentro de nuestro departamento, el Departamento de Sanidad Animal, y son muchísimas las tareas que ha llevado a cabo y la innovación y todo el proceso formativo que ha llevado a los alumnos de veterinaria. Yo realmente creo que la sanidad animal en nuestro país no se podría entender sin la participación de José Manuel. Ahora que están tan en boga todos los procesos de diagnóstico, José Manuel fue la persona que puso en marcha el primer test ELISA en el año 80 y tantos para el diagnóstico de una enfermedad vírica, antes que los médicos lo pusieran a punto, antes que esa técnica se validara para personas. Primero la validamos en animales y fue el responsable de intuir que esa técnica iba a aportar muchísimo a la solución y al diagnóstico de las enfermedades. Solamente por citar ese hecho, gracias a esa técnica, España, que ya por los años 80 peleaba con una enfermedad muy importante en la producción animal, que era la peste porcina africana, que tenía bloqueado la producción y las exportaciones de este país. Gracias a esa técnica se consiguió erradicar esa enfermedad. Una vez más, presidente, pues la aportación desde el punto de vista veterinario, lo que se puede hacer en el control y erradicación de las enfermedades. ¿Qué podemos hacer los veterinarios? Hemos conseguido erradicar muchas enfermedades del mundo animal con una visión distinta a la que se hace desde la medicina, ¿no? O sea, por lo tanto, tenemos esa complementariedad. Gracias a esa técnica, como decía, por no romper un poco el guión, se erradicó esa enfermedad y España pasó de ser un país, bueno, pues cualquiera en el mundo de la producción animal, a ser en este momento el segundo país productor del mundo de cerdos. Y no solamente eso, sino que gracias a erradicar la enfermedad, toda una industria alimentaria que teníamos muy potente detrás, pues en este momento compite también a los mayores niveles de productividad en el mundo. Y nos ha transformado en un país muy importante. En este momento solamente esa industria de producción y transformación de los productos del cerdo, pues en el PIB español pues tiene casi un impacto parecido a lo que puedan tener pues, otras actividades que nos honran más o que nos sentimos muy orgullosos, pues el turismo, como pueden ser otros tipos de actividades. Bien, yo no voy a comentar nada más porque no te voy a quitar el tiempo, José Manuel, porque yo creo que es muy importante lo que nos vas a contar. Vais a disfrutar muchísimo de la presentación de José Manuel, es la conferencia inaugural del curso y bueno, tendremos estos 3 días para poder discutir y que sigáis conociendo y disfrutando un poco de lo que vamos a hacer. José Manuel, muchas gracias por participar, muchas gracias por aceptar que colabore en la presentación y en la dirección de este curso y es uno de los homenajes que yo quería hacerte por tus tiempos en la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucas. Ha sido un honor y un placer trabajar contigo todos estos años y la verdad estoy muy feliz de haber hecho ese cambio y han sido de los años más bonitos de mi vida profesional estar en la Complu. Estoy feliz
de haber podido trabajar con vosotros y de seguir de momento como catedrático emérito. Gracias, decana, por estar con nosotros también. Es un placer, de verdad, Lucas. Gracias por tus palabras. Bueno, pues os voy a contar cómo veo la situación. Me voy a quitar esto, porque ya que estoy aquí solo, va a sonar mejor si no tengo el filtro este. Voy a intentar contaros por qué surgen las pandemias, la experiencia mía con las pandemias y cómo las veo de cara al futuro. Y voy a empezar desde aquí porque tengo que manejar el ratoncillo, este ratón que tengo aquí, que espero que se mueva. La verdad es que mi vida ha sido una vida rodeada de pandemias. Desde prácticamente a los 2 años de nacimiento empecé con la primera pandemia. De todos los virus que veis aquí, que son con los que he trabajado yo, con el único que yo no trabajé, sino que trabajó el virus conmigo, fue el de polio. Aquí en la foto que tenéis a la izquierda veis a mi madre conmigo el primer día que después de la fase febril de poliomielitis salí a la calle. Entonces, como veis, pues realmente conozco el mundo desde chiquitito. Y os voy a contar una cosa, sin duda, el hecho de que me dedique a estas cosas ha tenido mucho que ver con este tema y os voy a contar por qué. De pequeño, en los años estos, yo como decía más de uno, yo tengo ya unos cuantos años, cuando sufrimos polio era realmente una enfermedad problematísima, muy complicada. Yo recuerdo de ir hospital por hospital, ¿no? Porque me llevaron a un montón, y en todos oía lo mismo, qué pena, por un año y un poco más, que no llegó la vacuna y tal. Yo preguntaba, ¿qué era eso de la vacuna? La verdad es que nunca me explicaron bien lo que era una vacuna. Yo pensaba que debía ser algo mágico, porque todo el mundo decía, vacuna cura, el otro no, y a mí aquello de la vacuna me quedó en la cabeza. Y a los 7, 8 años me cayó un libro de Louis Pasteur. Louis Pasteur ha sido para mí vital porque realmente entendí lo que era una vacuna y sobre todo me encantó muchísimo trabajar en ese mundo. Desde que tenía 7 años decidí que me iba a dedicar a esto. Entonces yo soy murciano, en Murcia no había facultad de veterinaria, había de medicina. Y bueno, pues me matriculé en medicina porque era lo más familiar. Pero sin embargo, mi padre sabía, y mi familia en general, que yo quería trabajar con animales, como modelos experimentales, porque los animales nos han enseñado cantidad de cosas. No os podéis imaginar lo que se puede aprender trabajando con ellos, entendiéndolos, comprendiéndolos. Hemos aprendido muchísimo. Y éramos 7 hermanos y a mí me daba corte pues, irme de Murcia a Madrid, ¿no? Siendo 7. Pero bueno, finalmente mi padre se dio cuenta que realmente donde iba a ser feliz era en veterinaria. Entonces vine a la Complutense, que es donde yo estudié. Y desde siempre he tenido la ilusión de trabajar en estas cosas. Enfermedades infecciosas, vacunas. Y bueno, y estos son todos los virus en los que he trabajado. La primera parte de mi vida la trabajé muchísimo dentro del Ministerio de Agricultura, en un instituto, que es un instituto de investigación, el INEA, y estuve dirigiendo el laboratorio de Valdeolmo muchos años, también el de embajadores, y después, pues como Lucas ha comentado, tuve la verdad, un extraordinario momento. Lucas me animó mucho, me presenté a una cátedra en la Complu, la gané y bueno, desde entonces estoy feliz en la Complutense. Voy a contar un poco lo que es esta historia para que entendáis mi relación con ella. Ya os digo, cantidad de virus. El primer virus con el que realmente sí trabajé fue un virus importante también, se extendió enormemente, es un retrovirus felino, es el complejo de leucemia sarcoma felino. Este lo trabajé en la Universidad de Cornell. Cuando yo terminé veterinaria, conseguí una beca a los Estados Unidos. En aquella época, la verdad, es que no era muy frecuente. Y me fui a una universidad que seguro que todos conocéis, es una de las mejores del mundo. Y allí tuve la suerte de entrar en el mundo ya más interiorizado de lo que eran los virus, cómo trabajaban. Desde allí me fichó un catedrático español, un profesor nuestro que fue formidable, el profesor Sánchez Botija, seguro que para muchos de vosotros está en la mente. Él me visitó varias veces en Cornell y bueno, yo le estaba contando los trabajos que hacía y como os ha comentado Lucas, estaba Botija intentando erradicar a africana, pero tenía muchos problemas para ello. Entonces, bueno, me hizo una oferta y bueno, yo que estaba casado en esa época con una norteamericana y que ya pensaba que me iba a quedar en América, pues bueno, me hizo una cosa muy inteligente que fue enviarme unos tickets, ¿no? unos vuelos para mí y para mi mujer, pagarnos el hotel, me acuerdo, el hotel de ya 2 semanas
Y claro, llegué aquí en el momento en que España estaba haciendo la transición. Era una época formidable de nuestro país y aquello, pues él sabía que si yo venía me iba a quedar. Si Carlos era listo. Y efectivamente así fue. Con lo cual pasé en el 78 a embajadores, donde estuve trabajando hasta el año 92. Allí pues descubrimos y adaptamos ELISA por primera vez en el mundo para una enfermedad vírica. Había habido uno anterior que fue un parasitólogo, paratriquina. En eso los veterinarios estuvieron muy por delante de la medicina humana. De hecho, ayudamos mucho a los hospitales españoles a tener también, y en el mundo, ¿no? el test. Hicimos por primera vez también un test DIVA, fue el primero que lo descubrimos con peste equina. Bueno, hicimos muchas cosas bueno, pues que la verdad fuimos muy felices en esa época también. Y en el año 2002, como ha dicho Lucas, me pasé a la UCM y bueno, pues me uní al equipo de Elisabet, que acababa de crecer este centro. De hecho, estaba Lucas construyendo cuando yo llegué. El centro también es otro BSL3, como el de Valdeolmos, y bueno, pues también estuve de director de Valdeolmos antes de pasarme a la UCM del 92 al 2002. Durante todo ese tiempo, como os he señalado en la primera diapositiva, pues he estado trabajando en el control y erradicación y vacunación de enfermedades infecciosas. Pero ya que sabéis un poco mi historia, yo os he preparado esta agenda para hoy, que es compartir con vosotros por qué se originan las pandemias, si habrá más pandemias, que ya os adelanto que sí, porque de hecho estamos teniendo muchas. ¿Podríamos prevenir estas pandemias en el futuro? La contestación ya lo digo, sí, y además sabemos cómo, y os vamos a apuntar cómo se pueden predecir. ¿Por qué todavía no se previene? También lo vamos a contar, y yo creo que hoy todos los que estáis aquí vais a ver la importancia que ya nos ha contado nuestro presidente de lo que es One Health. Y si hiciéramos One Health de verdad, las pandemias se podrían prevenir, porque como vais a ver, casi siempre son de origen animal y casi siempre tienen la primera amplificación en animales, después pasa a humana. Si realmente vigiláramos conjuntamente, veterinaria y humana, esto no ocurriría. Y es un tema importantísimo y lo vamos a ver con detalle. El segundo, el punto 5, es mi trabajo actual en pandemias. ¿En qué dos pandemias estoy liado? Vais a ver que sigo luchando por una vacuna en un virus que es tremendamente complicado, en una enfermedad que es sencilla, que es la PPA, que está ahora alrededor de 4 continentes, a punto de entrar en el 5.º continente, y luego los trabajos en mi último virus, que ha sido COVID, a nivel de pandemia. ¿Qué papel juegan los animales en COVID? Lo vais a ver también. ¿Qué deberíamos aprender de lo que hemos vivido recientemente y de las otras pandemias que hemos tenido? Será el punto 6, y el punto 7, responder a todas las preguntas que tengáis tanto ahora como en la mesa redonda. Espero que os guste este orden del día que vamos a seguir. ¿Os acordáis que probablemente la primera pandemia de la que seguro que recordáis fue la gripe, la mal llamada gripe española? Porque realmente, como sabéis, nosotros declaramos, o sea, mandamos las primeras muestras desde España. La normativa internacional es que en el país donde se detecta una enfermedad, normalmente se le pone el nombre. Entonces ellos llamaron gripe española, pero no fuimos los originarios de ello. Desde entonces España no ha declarado muchas enfermedades, porque ha pensado que eso de declarar el primero podían tener problemas, ¿no? Y esto es curioso, porque realmente está todo el mundo asocia como si la hubiéramos generado o se hubiera generado en España. La gripe española, la otra pandemia que ya os he hablado un poquito, fue una pandemia tremenda, muy diferente, porque fijaros que en el caso de gripe, pues al igual que pasa con COVID, es una enfermedad que va por aerosol. Los aerosoles, como ahora veréis, son claves en la transmisión de enfermedades. Polio no lo es, polio es digestiva, pero sin embargo había una cosa que entonces no se sabía, y es que los adultos no pueden llevar o ser portadores del virus, eliminarlo por heces, si no se lava bien lo pueden seguir activo, pero la transmisión es oral, con lo cual realmente ese mecanismo de que el adulto podía ser un portador es lo que no se conocía en un principio, y la mayoría de los traslados del virus de un sitio a otro fue por portadores, no por enfermos. ¿Entendéis la diferencia? Es un matiz muy importante. Sin duda esta pandemia fue tremenda, como sabéis.
Hombre, los hubo que vivieron peor, ¿no? Los del pulmón, no sé si os acordáis, estas imágenes eran tremendas. Este virus es muy curioso, el de polio. O sea, él entra vía digestiva, tiene una amplificación, pero después, a nivel nervioso, donde se instala la replicación viral, puede afectar a diferentes mecanismos funcionales, ¿no? Entonces ahí es donde forma un cortocircuito y depende de dónde se haya replicado, la lesión puede aparecer desde respiratoria a cualquier tipo, ¿no? Manos, pies, cualquier cosa, ¿no? Esto es la polio, que también fue una. Y después de eso, pues, ¿qué os contaría? Hay cientos de pandemias. Hemos tenido, bueno, de todo, desde el SIDA, el SARS, que fue la última del 20, la primera del 21, ahora la enseñaré, la gripe, la fiebre del Nilo, el ébola, el Valle del Rift. Muchas hemos tenido. La pregunta que quizás os hagáis es, ¿por qué esta ha sido diferente? ¿Qué está pasando entre las que pasaban antes y ahora? Y esto es lo primero que quiero contaros. La principal diferencia es que hoy día vivimos en un mundo hiperglobalizado. Es decir, antes ébola, ¿os acordáis? Estuvo SIDA, estuvo mucho tiempo en zonas muy localizadas, con muy poca dificultad, o sea, con dificultades para que viajara a otros sitios. Había muchísima menos de la que hay ahora, muchísima menos cambio, muchísimo menos globalización, muchísimo menos viajes. Lo que ha cambiado fundamentalmente en la estructura de transmisión son la globalización que tenemos. Daros cuenta que hoy día no hay fronteras, que hoy día nos movemos. Cualquier cosa que esté pasando en una parte del mundo, antes o después la sufriremos aquí. Y este es lo que es el fundamental cambio que ha habido. No que haya habido ahora enfermedades nuevas, que también las hay, y ahora vamos a ver por qué. Pero sobre todo, lo que más nos ha cambiado es la globalización tan enorme que tenemos. Eso hace que seamos permeables para lo que pase en cualquier rincón del mundo. Antes o después va a venir. Si además el mecanismo de transmisión es por vía aerosol, las posibilidades son enormes, porque nosotros podemos dejar de comer, podemos dejar de hacer muchas cosas, pero respirar es complicado que lo dejemos de hacer. Y entonces, cuando hay por aerosol, todo lo que ha ido por aerosol ha avanzado muchísimo más, ¿no? El ejemplo de gripe es uno de los que más tenemos, ¿no? Fijaros, en un mes nosotros somos Laboratorio Mundial de Referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la OIE. Entonces, estamos siempre vigilando dónde están las enfermedades, dónde se producen, etc. Fijaros que en un mes hemos tenido 182 focos en 25 países. En un mes. Es tremendo lo de la permeabilización. 250 virus se han descrito que pueden cruzar la barrera, es decir, que pueden pasar a la humana. Se calcula que puede haber hasta 500.000 de ellos. Ahora vais a ver qué implicación más importante tiene. Luego, por lo tanto, quisiera que os quedarais con el primer mensaje. El problema fundamental es la globalización. El problema de por qué se expanden rápidamente. El segundo tema que os quiero contar es, bueno, y en esto de la globalización, no olvidéis que no solo las personas y las mercancías se mueven, también los animales. Y los animales tampoco entienden de fronteras. Tenemos ahora mismo un problema enorme con jabalíes, tenemos un problema enorme con aves, tenemos muchos problemas de también animales que viajan de una cantidad de países a otros increíblemente. El segundo factor que quiero que también penséis que es muy importante en la producción de nuevas pandemias es el calentamiento global. El calentamiento global es una realidad, por mucho que mucha gente no quiera aceptarlo. Estamos destruyendo este planeta calentándolo, supercalentándolo. ¿Qué ocurre cuando calentamos un planeta? Pues lo que ocurre es que las temperaturas van subiendo. Al subir las temperaturas, también los vectores que están en ciertos sitios empiezan a desplazarse. Por lo cual, enfermedades que estaban limitadas a zonas muy concretas, por ejemplo en nuestro caso de España, en África, los vectores han subido. Y esos vectores, al subir, también traen sus enfermedades. Con lo cual, muchas enfermedades de las que vivimos se están produciendo por este otro factor, por el factor del calentamiento global. En eso hemos tenido lengua azul, hemos tenido el fiebre del Nilo, hemos tenido una enfermedad que igual no recordáis, o sí, que fue la enfermedad de Schmallenberg, que a mí me dejó impresionado. Es una enfermedad que tuvimos mucha suerte, afectaba solo a animales. Si llega a afectar a las personas, en menos de 2 meses cruzó toda Europa, en menos de 2 meses, un mes, y me acuerdo perfectamente, 20 y tantos días.
a una velocidad impresionante. Imaginaros, esto es lo que nos puede pasar si mañana es una enfermedad zoonósica, no solo animal, ¿no? Sino que realmente afecta a las personas. La fiebre del Nilo es un tema que España sufre continuamente, ¿no? Estamos continuamente reactivando. ¿Por qué? Porque tenemos ya los vectores, tenemos los reservorios y tenemos las especies susceptibles, que son el caballo y los humanos. Es otro de los ejemplos de cómo tenemos. ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor de las pandemias. ¿Por qué sale? El tercer factor es porque cada día crecemos más los humanos y vamos buscando recursos en sitios que nunca hemos estado. En zonas vírgenes, donde queremos hacer nuevos cultivos, queremos hacer crías de animales, entramos en zonas que no han entrado nunca la especie humana. Al entrar en esas zonas, no es que se creen las enfermedades están allí, generalmente tienen su reservorio, pero no han tenido contacto con el exterior. Cuando entramos a esas zonas es cuando realmente nos vamos a llevar. Ejemplos. El SIDA fue un ejemplo claro, pero tenemos muchos, y ahora os voy a enseñar varios ejemplos. Y esto tampoco hay forma de pararlo. Estamos continuamente conquistando nuevas zonas porque necesitamos crecer, necesitamos producir más alimento, necesitamos producir más de todo. Y esto es el tercer factor. Como veis, 3 factores de por qué se generan las pandemias. Además, tenemos una suerte enorme, y es que esos estudios que son de epidemiología, hacemos modelización epidemiológica, ahora os contaré cómo hacemos esto, nos han permitido identificar cuáles son las zonas que os marco aquí en mar rojo, las zonas donde realmente tenemos más los orígenes de las pandemias. Estas zonas están estudiadas durante mucho tiempo como modelos epidemiológicos de dónde nos va a saltar la siguiente. Y es que además no falla, está cada vez más claro, cada vez tenemos esto más definido, las zonas más vulnerables para esto. ¿Cuál fue el último aviso que nos dio el siglo XX? Sí, el último aviso nos lo dio esta enfermedad, que igual no recordáis, Nipah, en Malasia, en el año 1998-1999. Una enfermedad que no se conocía. Pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué entró Nipah? ¿Cuál fue el factor que allí ocurrió? Allí intervinieron muchos factores, como ahora veréis. Nuestros buenos amigos, los murciélagos, que como sabéis son importantes reservorios de varios virus, una especie doméstica que acababa de entrar en esa zona del mundo, y después la especie humana. Y una vez más, luego veréis estas curvas, que siempre ocurre igual. Os voy a contar por qué pasó esta, porque esta fue la última del siglo XX. ¿Por qué ocurrió eso? Pues nosotros, los humanos, tenemos que seguir creciendo. Entonces se pensó, bueno, necesitamos crear más producción de porcino en esta zona del mundo, vamos a buscar una zona que realmente sea limpia, que no haya problemas. Se hicieron estudios ecológicos, estudios de impacto ambiental, y se dieron por no valorar adecuadamente que en este acantilado precioso, que ahora os enseñaré mejor, en este acantilado precioso no había ningún animal alrededor, nada, ni personas ni animales, pero olvidaron que en estos acantilados estaban los murciélagos. Dijeron, no, son murciélagos de la fruta, no van a bajar a picar a los perritos. Así que tranquilidad. Y fijaros la que montaron, bueno, estaban aquí estos amigos, que montaron esto que veis aquí, una de las producciones más extraordinarias, más controladas desde el punto de vista de bioseguridad para producir porcino. ¿Y qué ocurrió? Pues que los murciélagos de la fruta efectivamente no bajaron a picar o a morder a los cerditos, pero sí a saludarlos, eran sus nuevos vecinos. Ellos querían bajar a verlos y bajaron, llevaban fruta y dejaron trocitos de fruta con su saliva en esas instalaciones. Y los cerditos se comieron la fruta. Y ahí empezó una de las enfermedades que nos pegó otro aviso importante. Hubo muertos, hubo una enorme destrucción, 265 personas hospitalizadas, el 40% de ellos, el 40% muertos, una tasa de mortalidad enorme, 1 millón y pico de cerdos sacrificados, el 50% de todo lo que era esa zona, en una enfermedad nueva que a lo mejor habéis visto vosotros la película Contagio. Es una película que bastante bien describe lo que ocurrió. No sé si la habéis visto. No habéis visto nunca ninguno Contagio. Es una película que está muy bien hecha, ¿no? ¿Os acordáis que
una chica que además es la Wyoming Patrol, que bueno, que está en un sitio, va a cenar, entonces como es muy famosa sale el jefe del restaurante a saludarla, acababa de recibir unos cerditos, unos lechones de una finca afectada, la toca ella la mano para saludarla, ella luego se marcha, ya se pone enferma, para en Chicago a ver a un antiguo amigo, contagia en Chicago, en fin, es una película que fue real, como ocurrió, ¿no? Está bastante bien basada. Pues eso es lo que ocurrió, Nipa. Después de Nipa pasamos al siglo XXI y ahí nos avisan los tres tenores, que en este caso no son los tres tenores cantantes, sino los tres coronavirus del siglo XXI, que nos han pegado una tras otra y aún así parece que no queremos aprender. Aquí ocurrieron siempre lo mismo, ya lo veréis que siempre se produce, tenemos un origen animal, en el caso del último todavía no está muy claro, esto si queréis luego lo discutimos o en las preguntas o en la mesa redonda, porque hay muchas especulaciones diferentes del origen real, pero en todos los casos hay un origen animal y una amplificación animal, no olvidar eso, siempre hay una amplificación animal antes del humano, siempre, fijaros si vigiláramos juntos. Es que es lo que decías, Presi, es fundamental, pero no todo el mundo lo entiende. El hecho es que tuvimos SARS, que fue el primero del siglo XXI, después tuvimos MERS, otro corona, y últimamente hemos tenido, como sabéis, el COVID, ¿no? En estos, el animal intermediario del primero fue la civeta, el segundo ha sido el dromedario, y en el tercero también tenemos problemas. Sabéis que científicamente hay muchas dudas en este tema. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Si queréis luego los analizamos juntos. El hecho es que está todavía sin aclarar. Dijeron que era el pangolín, no se cree eso, pero bien, son las cosas que ha pasado con esta enfermedad. El hecho es que este último sigue sin conocerse con exactitud. Pero bueno, ya veis que sí que estos han cubierto una etapa que era importante. Y eso nos lleva a un mundo de uno de los virus más interesantes en el campo de la medicina veterinaria, que son los coronavirus. Los veterinarios se describió por primera vez el corona en el 1931 en veterinaria, en un animal, en concreto en la agricultura, después en varias especies, y realmente los veterinarios manejamos los corona muy bien, como si fueran amigos, ¿no? Vais a ver, cuando ahora hable un poco de COVID, que es un virus sencillo que genera enfermedades complicadas. Vais a ver en los dos ejemplos que os voy a contar de las dos pandemias en las que yo actualmente trabajo. Uno es un virus tremendamente complicado que produce una enfermedad relativamente sencilla, y el otro, como es COVID, es un virus tremendamente sencillo que genera una patología compleja. Es curioso, ¿verdad? Ahora lo vais a ver. Bueno, el hecho es que, como decía, los humanos lo describen mucho más tarde que nosotros, pero realmente sabemos que es un virus saltarín, es un virus que le encanta moverse de un lado para otro. El tipo que más sabe de esto es un veterinario, que además es amigo nuestro, muy amigo. Ha estado en la facultad muchas veces, es muy querido amigo nuestro, que es Chad Mibus, es un investigador de Plum Island, y él descubrió en el 72 que los coronavirus bovinos, que fue la primera vez que se describían, son los orígenes de la mayoría de los saltos a las diferentes especies. Como os he dicho, es un virus saltarín. Entonces, realmente, si os fijáis, tiende a saltar de especie con facilidad. Pero no es de los que hagan grandes mutaciones. Es curioso, por eso os digo, es un virus sencillito. Ahora lo vamos a ver con más detalle, este tema que es importante. Como decía, la primera pandemia del siglo XXI fue el SARS. El SARS se produce porque los chinos, yo no sé si habéis viajado por Asia, yo últimamente me paso la vida allí, en esa parte del mundo. El problema que tienen es que les encanta la comida exótica y entonces buscan comida de tipo silvestre, donde sin embargo falta el control veterinario. Una vez más demuestra la importancia que todos tenemos de que la cadena sanitaria entre las profesiones sanitarias esté unida. Realmente tú no puedes comer producto que no hayas sido analizado por los colegas, y en China es muy común. Ese es el gran problema, presidente, que no pasan por los veterinarios. Entonces, bueno, la civeta es un animal que es este que veis aquí, es un animal que empezó a gustar muchísimo, muchísimo, y que era como era una delicadeza. Pero gustaba tanto
que realmente se hizo cada día más popular. Entonces ya empezaron a coger muchas más civetas en sitios silvestres, hasta tal extremo que realmente ya pasó de ser una, digamos, una delicatessen a una cosa más normal. Fue la primera vez en la historia de la medicina humana que se cierran fronteras por una enfermedad. Esto en medicina veterinaria, para los que sois de veterinaria, sabéis que es muy frecuente. De hecho, es uno de los mecanismos que utilizamos para evitar que las enfermedades se conviertan en pandémicas. Nosotros sabemos rápidamente cerrar los mercados, por eso las enfermedades que afectan a un país influyen tanto en la economía de ese país. En medicina humana nunca se había hecho. Esta fue la primera vez que se hace. Y se cierra Canadá. Bueno, no sé si os acordáis. Esta fue una historia que ya nos debía haber avisado. La civeta, como os digo, empezó a popularizarse hasta tal extremo que realmente pasa de ser una delicatessen a ser una cosa, un producto más generalizado. Al ser más generalizado, se mandan más asilvestrados para el mercado que está teniendo. ¿Ya estoy fuera? No. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. ¡Juro! Joder, yo no tengo más cita y eso que eres amiga. Bueno, pues el MERS, ya, pues nada, el MERS me lo salto. Este también me lo voy a saltar, ¿sabéis? Que es el corona de ahora. ¿Sabéis que en todas estas pandemias hay una relación entre la sanidad y la economía? Una relación que es fundamental, que también en nuestro mundo, en el mundo de sanidad animal, manejamos bastante bien, porque es frecuente que esto nos ocurre. Es difícil encontrar a veces una balanza, y hemos vivido eso. También afecta a todo. Fijaros esta imagen del 2019 de movimientos de aviones al año siguiente. Nada, esto por lo menos para el planeta ha sido bueno, alguien se ha favorecido. ¿Podríamos prevenirlas? Os decía, sí. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son los animales que realmente tienen más papel en la transmisión de enfermedades. Van por este orden que veis aquí. Aquí tenemos los tres más principales, ¿no? Son los simios, los rodents, los ratones y compañía, y los murciélagos. Estos son fundamentalmente. Sabemos, y esto es importante, cuáles son. Sabemos cómo se produce la amplificación, que es siempre en animales, y después pasa a humana. Fijaros esta curva en humana. Esto lo sabemos perfectamente. Daros cuenta lo que pasaría si nosotros detectamos la enfermedad en animales antes. Si la detectáramos en animales, reduciríamos enormemente la amplificación en humana. ¿Os dais cuenta? Si realmente el humano lo detecta, también. Con lo cual la vigilancia en los dos sistemas es clave para tener una detección temprana. Esta es la base real de la prevención de pandemias, la vigilancia temprana en zonas de riesgo donde se sabe que van a saltar las futuras pandemias, que sabemos dónde están. Bueno, esto es como lo hacemos análisis epidemiológicos del origen, los vectores del contagio, y hacemos una investigación que es vital en el mundo, que es la combinación de la epidemiología con laboratorio, con diagnósticos laboratoriales. Esa combinación que le llamamos EPILAB, que es la filosofía de nuestro grupo, esa es vital para la prevención. Entonces es sencillo, si sabemos las zonas, podemos ver dónde hay cambio, en el que hay mayor densidad, empieza a haber animales que entran, todo eso, podemos tomar muestras de la amplificación de los animales que hay allí y gracias a las técnicas moleculares poder detectar qué tipo de virus va a ser el próximo. Esto es como funciona fundamentalmente el concepto EPILAB, vigilancia conjunta, detección temprana. Ya se está trabajando en eso. Se está trabajando en un proyecto extraordinario con los que estamos cooperando nosotros mucho, laboratorios pequeñitos, toman muestras en sitios claves para ver qué tipos de virus son los que pueden saltar. Esta es la investigadora que lleva este proyecto, que es Jonah Maset, de la Universidad de Davis, en California, y que es una gran amiga nuestra, colaboradora nuestra. Esta es una visita reciente que tuvo a la Facultad de Veterinaria y con la que estamos cooperando muchísimo en este tema. Estas son las dos pandemias que ahora estoy trabajando, pero como veis, pues no os voy a poder contar mucho. Uno es un virus tremendamente complicado, que es el de la VPPA. Estamos trabajando en una vacuna, la verdad es que van bastante bien las investigaciones, y el segundo es el COVID. La PPA está en 4 continentes, el virus es complejo, mucho más que COVID. Esto sí que es un virus complicado, no os podéis imaginar. Primero su tamaño, el de COVID es pequeñísimo, son 14 pares de kilobases, aquí estamos en 190, no tiene anticuerpos neutralizantes.
Es decir, no hay una proteína que sea común para todas las variantes. Aquí hay continuamente variantes. No tenemos neutralización. En fin, no quiero contar mucho. Estamos trabajando en esa vacuna, una vacuna eficaz, tanto para doméstico como para jabalí, que son el gran problema. La estamos haciendo de vía oral. Bueno, tenemos cantidad. Y luego el siguiente es este amigo nuestro, COVID. ¿Por qué? Porque hemos querido ver qué papel juegan las mascotas con COVID. Porque es vital. La mayoría de los humanos tenemos mascotas, la mayoría. Y entonces, ¿qué juegan las mascotas? ¿Son receptoras? ¿Se infectan por quién? ¿Los infectan las personas? ¿Pueden ellos infectar a las personas? Eran preguntas que teníamos y que no había contestación. Y en eso nos pusimos a trabajar en un proyecto en el que hicimos un gran consorcio de la Facultad de Veterinaria, al menos 4 grupos, del Instituto Carlos III, bueno, diferentes grupos de investigación conjuntos para estudiar esto. Un virus sencillo en una enfermedad compleja, justo lo contrario que la anterior, que es un virus complejo en una enfermedad más sencilla. En esta, os voy a pasar solo los datos antes de que Marta, porque Marta tiene carácter, o sea, que quiero decir, cuando me ha dado una visa es que viene a empujarme con la silla. Entonces, hemos hecho un muestreo selectivo, tanto de carácter selectivo como aleatorio, y hemos encontrado que la fuente fundamental de infección de las mascotas somos las personas. Somos las personas, pero enormemente claro eso, ¿eh? Luego, bueno, hemos estudiado 1912 animales, llevamos hasta ahora 1900, 830 gatos, 900, bueno, aquí tenéis cómo los estudiamos, pues los resultados os los voy a enseñar. La especie que más hemos encontrado positividad es perro, más que gato, en perro, más que en gato. Como veis, aquí tenéis los datos. 28 perros positivos, 10 perros positivos a PCR. Si sumamos PCR con anticuerpos neutralizantes, llegamos a 28, 36 gatos y hurones, que es otro factor muy importante de riesgo que tenemos. Todos ellos, la fuente, el 98% propietarios o cuidadores infectados. Segunda pregunta que nos quisimos hacer. ¿Son las mascotas ahora, que sabemos que se infectan, son posible que infecten a otras mascotas o a las personas, a los humanos? De momento hemos visto que no son capaces de infectarse entre ellos. Hemos hecho unos estudios súper chulísimos en nuestro nivel de bioseguridad 3. Hemos visto primero la infección, se pueden infectar por vía respiratoria, fundamentalmente, es la primera y más importante, también por vía oral. Hemos visto las dos vías, hemos comparado todo esto. Hemos hecho también un sistema de vacunas para ellos. Tenemos unas vacunas. ¿Por qué? Pues porque pensamos que podía ser una enfermedad, no solo una enfermedad importante para la sanidad animal, pero también para la salud humana. Que si hubieran sido receptores con potencial infectivo alto, cosa que de momento vemos que no, pero con las cepas que hemos estudiado, también hemos detectado ya la variante británica, estamos buscando la delta, puede ser, seguiremos estudiando esto y os tendremos al día. Os voy a leer rápidamente las conclusiones de todo esto, Martica. Gran dependencia global de casi todo, esto es lo que más me ha sorprendido. La enorme movilidad que tenemos en el mundo hace que hayamos perdido nuestra propia estructura industrial, nuestra propia estructura organizativa. Dependemos de todos dependemos de todos. ¿Eso qué significa? Que si falla uno, vamos a fallar todos. Os fijáis, hemos perdido nuestra industria, hemos perdido muchas de las cosas. Antes, claro, no seríamos muy competitivos, pero teníamos de casi todo. Ahora somos más competitivos, pero solo de 3 cosas. Jamón, bueno, podría decir 3 o 4. Pero esa es la realidad. Y esto hay que pensarlo. Segundo, la medicina asistencial poco o nula. Es decir, hay muy poca medicina preventiva en medicina humana asistencial, hoy por hoy. Desde luego, la formación preventiva nuestra y la aplicación nuestra es muy elevada, comparando con la que tenemos a nivel normal. Y eso es importante. La sanidad pública y animal todavía sin visión One Health. Es decir, somos más los veterinarios que los de medicina humana que vemos esto, ¿eh? Yo no sé, presidente, yo creo que igual coincidimos en esa opinión, ¿no? Y esto es un rollo, porque así no vamos a luchar. Vital una vigilancia epidemiológica conjunta. La epidemiología debería ser conjunta. Los análisis y los sistemas de vigilancia deberían de ser conjuntos. ¿Vendrán más pandemias? Ya os digo que sí, sin duda, sin duda. Vital relación entre la sanidad y la economía, también preventiva, debe de ser preventiva nuestra visión económica, igual que sanitaria. Las dos cosas tienen que ser preventivas. Mayor cooperación pública-privada, esto es fundamental, es fundamental.
La investigación pública-privada debe de unirse mucho más. Mirad, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto de investigación muy importante que nos ha financiado la Unión Europea de 10 millones de euros y tenemos 2 empresas de top mundial trabajando con nosotros. No os podéis imaginar a qué velocidad vamos desde que estamos unidos. Es decir, estamos trabajando en una vacuna, pero con una empresa que se dedica a hacer vacunas. Entonces está la investigación básica y la aplicada conjuntamente. La velocidad que llevamos es una velocidad de crucero. Por eso tenemos que utilizarlo más. Mayor cooperación público-privada, más transparencia con los datos científicos. Os voy a contar qué es esto. A mí me enfada enormemente que la gente se dedique a almacenar datos que no puede utilizar porque o no sabe o no tiene sistema Big Data de trabajo, pero no los comparten con los que podemos. ¿Os fijáis? Es decir, en esta última pandemia había cantidad de datos, pero no llegamos a tener el valor claro de cada uno de los factores de riesgo, lo que pesa, porque no nos dieron los datos. ¿No entendéis eso como anormal? No sé, lo dejo ahí para que luego discutamos. Y luego, desconocimiento de lo propio, esto es importante, de desconocimiento de los propios recursos científicos, increíble pero cierto. En este país, a veces la gente no sabe las muy buenas cosas que tenemos, no las conoce. ¿Por qué? No lo sé, lo dejo para discutirlo luego. Mejor comunicación, fundamental la comunicación. Y yo creo que nada más, así que nada, daros las gracias a Martina, que no se enfade conmigo. Quiero dar las gracias a la gente que ha hecho posible esto, ¿no? Que es la Unión Europea, en nuestro caso, el Instituto de Salud Carlos III, Luis San Juanes, que nos pasó el virus de COVID para poder trabajar con él bien, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchísimas gracias.